alentarle, le dijeron: ¿y tú crees que nosotros vamos a estar ahí contigo y que nosotros nos vamos a poner a tu disposición? Pero pasó ese tiempo y él tuvo otro sueño. Y básicamente era referido a lo mismo, a que él iba a ser quien iba a ser la cabeza de algo importante. Sus hermanos de la misma forma empiezan a criticarle en vez de apoyarle y terminan tomándole todavía más odio del que ya le tenían. Luego de que pasa esto, ellos van hacia una tierra en donde tenían básicamente un ganado, tenían distintos tipos de ovejas, y esta tierra se llama Siquén. Entonces van todos, excepto José, quien se había quedado con su padre Israel, pero viene su padre y le dice que mejor vaya con los demás para ver qué es lo que están haciendo. Y entonces los demás ven allá a lo lejos a José y empiezan a decir: ay, allá viene aquel soñador, haciendo referencia a los sueños grandes que él tenía. Y entonces ellos empiezan a idear un plan en el que van a matar a José. Y ellos empiezan a decir de qué forma pueden matarlo o de qué forma les conviene hacerlo. Pero de repente llega uno y dice: ¿y de qué nos sirve matarlo y ocultar su muerte? Mejor vendámoslo. Pues se ponen a pensar después de que pueden ocupar mejor el dinero. Y entonces lo hacen de esta manera. Resulta que se lo venden a los israelitas que iban a dirigirse después al pueblo de Egipto. Y entonces ellos, pues claro, como ya estaban invadidos por el odio, por aquellos sentimientos negativos que nosotros podemos ponernos a pensar, no pensaron tampoco en qué iba a pasar con el padre de ellos. Y entonces lo que vienen y hacen es que empiezan a agarrar las vestiduras que tenía y las empiezan a llenar de sangre de un cordero que habían degollado. Y entonces van donde su padre y le dicen: bueno, mira, tu hijo se murió y aquí está la prueba, si quieres revisarla, ¿verdad? Pues claro, él al ver esa prueba, que claramente no sabía que era falsa, empieza a sentirse triste y se disfraza de luto. En aquel entonces era una tradición que todas las personas, cuando pasaban en un tiempo de luto, se rasgaran sus vestiduras y que mantuvieran esa prenda hasta que se sintieran mejor con la prueba que habían pasado al perder a su ser querido. Y entonces pasó un largo tiempo en el que, pues ni modo, ¿qué podía hacer Israel, verdad, al perder a su hijo? Mientras tanto, lo que sucede es que José pues se fue con los israelitas a los que lo vendieron. Y pasó un buen tiempo en el que él estaba ahí. Y cuando ya llegaron a la tierra de Egipto, lo vendieron otra vez, imagínense. Y entonces lo vendieron a un personaje titulado, bueno, llamado Potifar, que básicamente era un trabajador del faraón. Y entonces él vivió un largo tiempo ahí en Egipto en conjunto con Potifar. Potifar pues tenía hasta cierto punto un grado de ¿cómo se dice? De jerarquía. Él mandaba. Entonces en este caso pues él era, además del faraón, una de las personas a las que uno les tenía que obedecer. Y entonces aquí nos dice la palabra que ellos se habían quedado entonces por bastante tiempo ahí y que entonces José vivía en la casa de Potifar. Y la palabra dice en el versículo 3 que este se dio cuenta que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo, refiriéndonos a que Potifar veía que había algo en él que otras personas quizás no tenían, y era una gracia especial por parte de Dios. Entonces él, al ver esto, decide básicamente acogerlo y darle algunas de sus cosas para que él las cuidara. Por ejemplo, aquí nos dice que le confía la administración de su casa y de otros de sus bienes. Yo creo que es algo que nosotros no haríamos con una persona que hemos comprado, ¿verdad? O con una persona que nosotros no conocemos. Y entonces pasa este tiempo y la palabra nos dice que él era prosperado en todo. Quiere decir que a pesar de ese tiempo difícil que había pasado cuando lo vendieron sus hermanos, él todavía tenía gozo en su corazón.
Él hacía las cosas no por esperar a que los hermanos llegaran donde él o a que alguien lo reconociera, sino que simplemente lo hacía porque eso era lo que tenía que hacer. Dios lo estaba direccionando en todo ese tiempo. Y después de esto empiezan a ocurrir algunas situaciones que quizás no fueron tan convenientes a la vida de José. Resulta que la esposa de Potifar lo veía como un hombre atractivo. La Biblia de hecho nos describe que él era un hombre atractivo con un cuerpo bastante agradable. Y entonces viene ella y lo invita a que tengan relaciones. Le dice que no le importe el hecho en que lo tiene prohibido por parte de Potifar, que simple y sencillamente lo haga y que ella no le va a decir nada. Pero claro, nosotros estamos hablando de un hombre que tenía su fe, su confianza y su corazón puesto en el Señor, por lo que él sabe reconocer qué es lo que es correcto y lo que no. Entonces decide decir, bueno, no, la verdad yo no lo voy a hacer porque Dios no me invita a que yo acepte esta clase de petición. Pues aquí básicamente lo están tentando a pecar. Y entonces él dice que no, pero lamentablemente en esa situación siempre él termina viéndose afectado, porque viene esta mujer y dice que ella pues no quería hacer nada con él, pero que él sí quiso abusar de ella. Y entonces cuando Potifar se da cuenta de este evento, se enoja y decide que mejor lo va a mandar a la cárcel. Y entonces ahí la Biblia nos describe en algunos capítulos cómo fue ese tiempo en el que él pasó en la cárcel. Decía que la gracia que Dios le había dado era tanta que incluso él se había ganado la confianza de los guardias que lo estaban cuidando. Y además de esto, ahí se dieron cuenta de uno de los dones que él tenía, y era que él podía descifrar o comprender qué eran los sueños que las demás personas tenían. Pues recordemos que Dios nos habla a veces de formas bien misteriosas, y una de esas es a través de los sueños. Muchas veces si nosotros estamos en una conexión con Dios, podemos descifrarlos y podemos decir, bueno, quizás Dios me está queriendo decir esto, o quizás me está diciendo que no haga aquello. Y esa era la situación como tal de José. Entonces había un hombre que estaba ahí también, que había cometido un error cuando estaba en el servicio del faraón, y entonces por eso lo mandaron para ahí. Y viene y le dice que tuvo tal y tal sueño, el cual en conclusión era que lo iban a sacar de la cárcel porque lo iba a mandar a llamar el faraón. Y entonces todavía José tenía esa esperanza, ¿verdad?, de que él quizás ya iba a salir de ahí y que iba a poder hacer alguna otra cosa, quizás contactarse con sus hermanos o ver a quién más le servía. Pero resulta que todavía no. Todavía estaba ese tiempo en el que él tenía que seguir cumpliendo la voluntad de Dios, lo cual muchas veces nos es difícil, porque quizás queremos que las cosas sean positivas siempre, pero Dios nos dice que aunque nosotros tengamos tiempos negativos, Él nos está acompañando. Y pasó un periodo largo de tiempo, y este copero, que estaba ya trabajando nuevamente donde el faraón, decide decirle que pues había tenido un sueño bien raro y que él no entendía qué era lo que significaba. Y entonces ahí el copero se acuerda que José le había ayudado y le dice, bueno, puede mandar usted a llamar a José para que le diga qué es lo que usted ha soñado. Y entonces efectivamente sacan a José de la cárcel, viene él, se acerca donde el faraón y el faraón le cuenta su sueño. De forma resumida, se trataba de unas vacas que estaban en un lugar con bastante pasto y que estaban gorditas. Y en el otro lado habían otras vacas que estaban delgaditas y no tenían pasto. Y entonces cuando José interpreta el sueño, le dice que es que va a haber una hambruna y que entonces Dios les está diciendo que ellos se tienen que preparar. Ahí el faraón se da cuenta de que él ni de chiste quizás se podría haber imaginado qué era lo que Dios le estaba hablando. Y entonces le dice a José, puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes.
solo yo tendré más autoridad que tú, porque soy el rey. Aquí estamos viendo cómo se empieza a cumplir esa promesa que Dios le había hecho en aquellos años a José, y a pesar de toda la adversidad que pasó, ya iba a empezar él a cumplir ese cargo que Dios le había puesto. Entonces, efectivamente, él empieza a preparar un plan junto con el faraón para ver de qué manera pueden hacer que el pueblo no muera de hambre. Empiezan a guardar cierta cantidad de comida y empiezan a estar pendientes, ¿verdad?, de cómo la van a distribuir y si le van a dar a otros pueblos o no, etcétera, etcétera. Pues al final, después de que pasó todo esto, se dan cuenta que era una buena forma de administrar. Lamentablemente la gente se empezaba a quedar sin dinero, entonces tenían que dar otras de sus propiedades, por ejemplo sus casitas, si tenían animalitos los tenían que dar también, y al final toda la gente se quedaba sin nada por poder obtener un poquito de alimento. Una situación sin duda bastante difícil, en la que quizás la gente ni siquiera encontraba qué hacer. Pero pues ni modo, todos querían salvarse hasta donde pudiesen. Es así como toda la tierra de Egipto entonces queda a poder del faraón. Y entonces todos quizás se empiezan a preguntar, bueno, ¿y qué va a hacer de nosotros, verdad? Es un tiempo en el que no ven la mano de Dios en su vida. Pero aún así viene Dios y toca el corazón de José y él empieza a darles comida para que ellos trabajen. Y entonces así la situación va mejorando poquito a poquito, porque mientras unos trabajaban cultivando, otros trabajaban en otras cosas y siempre todos tenían su alimento. Pasado este tiempo, resulta que la familia de José, que no vivía en Egipto, pero sí en tierras aledañas, se queda sin alimento y entonces ellos se empiezan a preocupar porque no tenían comida, sí tenían dinero, pero no podían ocuparlo porque nadie les vendía nada. Y entonces deciden emprender un viaje a Egipto. Iban, en total eran 12 los hijos que tenía Israel. Entonces, sin contar a José, eran 11 y uno de ellos era menor. Entonces solamente 10 de ellos se dirigieron a Egipto. Y cuando ellos ya habían llegado, José los ve, pues claramente los reconoce porque han sido su familia, pero ellos no lo reconocen a él porque él estaba pequeño cuando todavía lo vendieron. Entonces deciden él hacerse como el que no pasa nada y les empieza a preguntar que qué es lo que necesitan y qué es lo que ellos están haciendo ahí. Incluso los acusa de ser espías, que quieren quizás robarse el alimento que ellos están vendiendo y que están protegiendo para su pueblo. Pero pasado este tiempo, viene él y les dice, ¿verdad?, que él quiere saber qué es lo que están haciendo, qué es lo que están buscando. Y todos ellos le empiezan a decir que quieren alimento porque tienen a su papá que vive lejos y que quieren pues mantenerse lo mejor que puedan, etcétera, etcétera. Y entonces viene él, quizás no en modo de venganza, pero me pongo a pensar que como para hacerlos sentirse más afligidos, y les dice, bueno, sí les voy a vender, pero yo quiero que ustedes traigan a su hermano menor, porque pues como él no había ido y él sabía que él sí estaba, les empieza a decir y les empieza a poner este tiempo de prueba. Pasado todo esto, al final resulta que sí, que llevan a su hermano menor, y ya cuando están todos ellos ahí, les vende alimento, y entonces él quizás empieza a darse cuenta de que la situación no era necesaria, quizás no era necesario hacer tanto alboroto para que todos ellos tuviesen su alimento. Pero en todo este proceso a José le llegan unas palabras a su corazón, y es que sus hermanos, dice la palabra, se decían unos a otros, sin duda estamos sufriendo las consecuencias de lo que hicimos con nuestro hermano, aunque vivimos su angustia cuando nos suplicaba que le tuviéramos compasión. No le hicimos caso, pero ahora nos vemos en aprietos. Esto quiere decir que ellos ya habían quizás descontaminado su corazón de todos aquellos pensamientos y sentimientos negativos. Ella estaba llegando a la culpa de si tan solo le hubiéramos escuchado, si tan solo le hubiéramos tenido paciencia,
si quizás nosotros hubiésemos sido mejores hermanos. Y todas esas cosas estaban ya en su mente. Y entonces José ahí se quebranta hasta cierto punto, porque recordemos que él es un hombre de Dios, y un hombre de Dios sabe reconocer cuando se ha equivocado también, y al mismo tiempo busca una forma de mejorar la situación. Entonces nos relata la Biblia más adelante que ellos al final sí tuvieron su encuentro, que José les dice que él es su hermano, que ellos habían vendido durante hace tanto tiempo, y que entonces ahora él estaba ahí cumpliendo con el propósito que Dios le había indicado, y que lo que iba a hacer era ayudarles. Y efectivamente, él va donde el faraón, busca la forma de darles alimento, de darles una tierra en la que ellos puedan vivir tranquilamente. Y es así como al final vemos cómo la promesa que Dios había tenido para José se hace realidad. Pues si nos vamos otra vez al versículo que les decía, Génesis 37:7, acá nos dice que de repente su gavilla quedó erguida y las de ustedes se juntaron alrededor mía y le hicieron reverencias, dice. Entonces acá nos están diciendo exactamente lo que acabamos de ver, que al final ellos se vieron en tanta opresión que incluso sin darse cuenta fueron a caer a donde su hermano. Entonces, cuando Dios nos pone una promesa en nuestra vida, nosotros no tenemos que tener miedo y tampoco tenemos que dudar de que las cosas de verdad se vayan a hacer, porque todo lo que Dios pone en nuestra vida es de bendición. Incluso imagínense si no hubiera pasado esto de que de que José llegara a Egipto y que por el contrario se haya ido a otra tierra, quizás de la misma forma él hubiese hecho algo para terminar siendo esa gavilla erguida. Entonces Dios quiere que nosotros aprendamos a tener fe y confianza en Él en todo tiempo, y que así como José supo reconocer todo aquello que era un obstáculo, también nosotros lo hagamos. Pues recordemos que cada uno de nosotros tiene la sabiduría de Dios. Para ir concluyendo este mensaje, yo creo que hay 3 aspectos que son bastante importantes, y es que en este caso estamos hablando de algo bien importante, que es que cuando a José lo vendieron sus hermanos, él no les tuvo rencor. En ningún momento se nos menciona que él estuviera pensando en la cárcel, bueno, y mira cómo me hicieron eso, y mira qué malos que fueron, y no sé qué. No, él lo superó, lo dejó atrás, y entonces empezó a hacer algo para mejorar su tiempo, no quedándose en el pasado. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a hacer eso. Muchas veces quizás nosotros hemos tenido un evento triste en nuestra vida y nos quedamos siempre pensando en eso y pensando en eso, pero pensar en eso tanto tiempo no nos deja seguir hacia adelante. Entonces Dios quiere que nosotros evitemos hacer eso. Luego vemos cómo el amor de Dios se refleja en la vida de José. Recordemos que cada uno de nosotros está llamado a ser la luz en el mundo, y esto significa que nosotros tenemos que dar ese amor a los demás. Y en este caso, José, a pesar de todas las dificultades, se llenó de compasión. Vemos 2 grandes momentos en los que, por ejemplo, cuando la gente no tenía, buscaba darles trabajo para que ganaran lo que ellos debían comer. Y aparte de eso, vemos cómo intenta ayudarle a sus hermanos. Otro de estos puntos importantes es, como les decía previamente, que Dios sí cumplió la promesa que había indicado. Entonces acá tenemos que ver que un corazón humilde y dispuesto a servir al Señor siempre va a recibir bendición, sin importar las condiciones que se encuentren en la vida. Entonces podemos concluir que aunque el camino se vea difícil, Dios siempre nos va a llevar a esas promesas que nos ha prometido. Tenemos que ser valientes y esforzados. Y también Dios quiere que nosotros pongamos de nuestra parte y que no solamente estemos esperando a que Él nos dé las cosas en la mano, porque pues de esta forma realmente no es como a Él le place darnos las bendiciones. Así que este es el mensaje que tenía preparado de parte del Señor para compartir con cada una de ustedes en esta bonita tarde.
Espero que sea de mucha bendición y que si cada uno de ustedes tiene una promesa en este momento, tenga paciencia, tenga esa perseverancia en el Señor y que no dude que realmente se va a cumplir. Quiero que cada uno de ustedes en este momento se ponga a pensar en alguna de las promesas que Dios les ha hecho. Quizás puede ser que ustedes están pasando por un tiempo de enfermedad y Dios quiere darles esa sanidad, se las ha prometido. Quizás alguno de ustedes está desempleado, necesita su trabajo y Dios les ha prometido que lo va a dar. Quizás algunos de ustedes se encuentren lejos de sus familias y quieran estar con ellos, cualquiera que sea, quizás incluso una promesa académica. Si Dios les ha prometido que ustedes van a obtener un título universitario, si ustedes van a cumplir su formación académica, pónganse a pensar en cada una de esas cosas y en todos los obstáculos que quizás han tenido durante todo este tiempo y que Dios les ha ido quitando poquito a poquito, de todo eso que Dios les ha ido sacando adelante. Y recordemos cómo su gracia nos ha acompañado durante todo ese tiempo. Démosle gracias por todo eso que Él ha hecho y por todo lo que va a hacer incluso. Y entonces ahora te invito a que cierres tus ojos y oremos para darle gracias a Dios. Amado Padre Celestial, queremos darte infinitamente gracias, Señor, porque eres tú quien nos ha acompañado durante este tiempo, Señor. Porque a pesar de todas las pruebas que hemos tenido que pasar, Señor, eres tú quien nos ha dado la victoria. Eres tú quien nos está llevando a cumplir esa promesa, Señor, que has puesto en nuestros corazones. Y quizás ha habido mucha duda en nosotros, Señor, pero a esta hora te pedimos que seas tú quien quite todos esos sentimientos y pensamientos impuros, Señor. Que seas tú quien nos fortalezcas, que nos des bendición, que nos hagas sentir seguros en tu manto celestial, Señor. Te pedimos que seas tú quien nos cubras con tu sangre santísima, que pongas en cada uno de nosotros sabiduría, Señor, y entendimiento, para que podamos salir adelante de todo aquello que se ponga en contra de nosotros, Señor. Sabemos que en ti tenemos esa victoria, Señor, y sabemos que todo lo que tú prometes lo cumples, porque tú no eres quien para mentir. A esta hora pedimos, Señor, que seas tú quien venga poniendo esa sanidad que has prometido, Señor. Que seas tú quien limpie esos cuerpos de cualquier problema que puedan estar pasando, Señor. Que aquellas personas que no tienen provisión, a partir de este momento empiecen a sentir esa cobertura, Señor, y seas tú quien la brinde. Que seas tú quien permita pagar todas las cuentas que se tengan que pagar. Que seas tú quien permita que todo gasto que se tenga que hacer pueda ser respaldado por ti, Señor. Y de la misma forma, Señor, cualquier necesidad que las personas puedan estar pasando, sé tú quien la dé, Señor. Sabemos que para ti no hay nada imposible y en ti está nuestro corazón confiado siempre, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque nos has permitido aprender un poquito más de tu palabra. Te pedimos que seas tú quien nos ayude a cada día ser mejores en ti, Señor, a que nos permita vivir con esa excelencia que nos llamas a tener, Señor, y que de la misma forma nos permita siempre ser de bendición para las demás personas. Te damos gracias, Señor, en tu santo y bendito nombre hemos orado. Amén y amén. Pues eso es todo por esta transmisión. Quiero darle muchas gracias a cada uno de ustedes por la disposición que ponen para aprender un poquito de la palabra de Dios. A cada uno de ustedes les mando un gran abrazo, espero que Dios les bendiga muchísimo, que tengan un bonito fin de semana y no olviden estar siempre pendientes de las transmisiones que realizamos. Así que les mando un fuerte abrazo y que Dios les bendiga.